buenas noches a todos, bienvenidos a Cinético una vez más en su tercera temporada. Siempre se los digo y nunca voy a cansar de decírselos. Un verdadero lujo que nos acompañen, es un verdadero placer, ya sea desde sus televisores en cualquier lugar de la región o vía streaming desde la computadora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy, como siempre, te vas a enterar de todo, de los estrenos, de lo que se viene y también vamos a enfocar la mirada en el cine local. Pasó poco tiempo del último Festival de Cine Latinoamericano acá en Rosario, su edición número 26, y siempre queda material para seguir hablando. Hoy vamos a dedicar el programa, las entrevistas, principalmente al corto ganador de la competencia rosarina, que es La vida de las fábricas, y está aquí con nosotros su productora, Luciana La Coraza. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por haber venido, un placer que estés acá. Gracias. ¿Es la primera vez que venís al canal? Sí, la primera vez. Bueno, sí. Más que bienvenida entonces. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Felicitaciones, antes que nada, por haber ganado. Dirigido por Florencia Castagnani, perdón. Exactamente. Dirigido por Florencia, corto ganador de la competencia rosarina. ¿Se lo esperaban un poco? No, para nada. ¿No se la vieron venir? No, para nada. Era lo que veníamos hablando recién antes de entrar, que no, fue una sorpresa total, la verdad, y nos dejó así como el fin de semana súper contentas. Y el resultado de lo que fue, porque esto es una serie documental, claro, pero una serie. O sea, el corto es un capítulo. Exactamente, nosotros venimos trabajando en la vida de las fábricas desde el 2014. En principio fueron 4 capítulos que ganaron el concurso Espacio Santafesino para la producción de series documentales, y después de haber hecho esos 4, planificamos otros 4 que ganaron el concurso de series federales del Inca. El tema es que como cada capítulo es autoconclusivo, decidimos enviar uno al festival como corto, porque bueno, tiene ese formato que es, no es tan televisivo, es más cinematográfico, claro, si se quiere, y bueno, uno puede sentarse y verlos por unidades a cada capítulo. Así que, tal cual, y en cualquier orden también. Exactamente. Sí, se trata, digamos, cada capítulo labura en una fábrica, con los trabajadores y las trabajadoras de cada fábrica adentro de ese espacio, viéndolos en su labor cotidiana y escuchándolos acerca de cómo ese trabajo cotidiano de tantos años o de pocos años con diferentes materiales influye no solo en sus relaciones laborales, sino también en su vida por fuera, digamos. Tal cual. ¿Qué implicó ese desafío de tratar de rescatar el espíritu de las fábricas, por decirlo de alguna manera, el alma de ellas, como también he leído en alguna nota, ya que la fábrica tiene tanto de esa manufacturación, de esa producción en serie, atañe tanto a lo terrenal, tanto al hierro? ¿Cómo hicieron para rescatar un poco el alma, el espíritu de ellas? Para nosotras era muy importante llegar a los y las trabajadores. Eso era como, ¿viste? Cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el alma? Está como un poco ahí, ¿no? El alma mater, por en los que llevan todos los días ese trabajo, el abrir la puerta, el estar esas horas ahí adentro, el mantenerlo limpio, el hacer el trabajo propiamente dicho. Intentamos sí mostrar una variedad de materiales. En un momento nos parecía que estaba quedando como mucho metal, mucho hierro y qué sé yo, y bueno, incluimos a una fábrica textil, después en la segunda temporada una algodonera, como que tratamos un poco de variar en los materiales y en los lugares a donde íbamos. Intentamos que un poco toda la provincia esté representada. Estuvimos en Rosario, en San Carlos, en Casilda, en Reconquista, estuvimos como en varias localidades de Santa Fe. Claro, no se redujo solamente a las fábricas solamente de esta región, sino de varios puntos del país. Exactamente. No, del país no, de Santa Fe. O sea, siempre la premisa por ahora de estos 8 que se hicieron fue trabajar con fábricas santafesinas. Y bueno, y fue un proceso largo, toma su tiempo llegar, conocerlos, que nos conozcan y... Claro, poder entablar un vínculo y un poco de confianza como para exactamente, que se suelten a la hora de hablar en cámara. Totalmente, digamos, había fábricas incluso que estaban como en situaciones conflictivas, como fue el cortometraje que enviamos al Festival de Cine. Digamos, era una fábrica que estaba a punto de cerrarse, digamos, los trabajadores no sabiendo cuál iba a ser el futuro, nosotros registrando esas asambleas donde... Claro, esa incertidumbre. Exactamente. Entonces fueron diferentes procesos con cada una,
Empezamos con una de guitarras en Casilda, que es el lugar de donde es oriunda Florencia. Claro, Entonces ahí fue todo como su un directora, marco. lo repetimos. Claro. Fue como una especie, digamos, se armó como algo un poco más conocido, era más tranquilo, bueno, llegamos a la fábrica. Fue una situación muy distinta a después trabajar en Claro, en Befro, todas si las se fábricas quiere. tuvieron episodios así insólitos. Sí, no sé si insólitos, pero diferentes entre sí, digamos. Eran como contextos particulares de cada una de ellas. En algunas era un galpón gigante, como en la cooperativa de Rosario, que es una metalúrgica, una cooperativa recuperada por sus trabajadores. Era un galpón gigante y nada, 14 laburantes que iban y venían a lo mejor se perdían en ese paisaje. Y después fuimos a Sonder, que es una fábrica con sus hileras de costureras y sus tablas para cortar las telas, y era todo color y nada, un material que es justamente el textil mucho más amable, si se quiere. Bueno, nada, son todas como situaciones diferentes. En esa encontramos unas hermanas mellizas que eran costureras, entonces trabajaban una atrás de la otra en esa hilera de máquinas. En otra encontramos un padre y un hijo. ¿Y cómo, te pregunto, Lu, cómo lograron conectar el vínculo entre ellos y la cámara? Viste que como hablábamos off the record antes de empezar, la cámara inhibe un poco a la gente que no está acostumbrada a estar parada frente a ella o a hablar en público. ¿Cómo lograron que se dé ese vínculo entre ustedes como productores, como realizadores audiovisuales y la gente que brindaba sus testimonios? Creo que hubieron un par de factores. El primero era que el equipo era muy chiquito. Éramos 4 o 5 personas si iba yo, porque por ahí yo hacía la producción ejecutiva más desde antes, y en el momento había una jefa de producción que se encargaba como de la logística de cada rodaje, pero eran 4, con lo cual no había un montón de gente mirándolos ni nada. Y creo que otro de los factores era que nunca les pedimos que hablaran a cámara. No los sentábamos en esta situación así de entrevista, sino que les pedíamos que hicieran lo de todos los días. Y después las entrevistas se grababan solamente en audio, en un lugar, en una especie de oficina que tuviera la fábrica, en algún cuartito que por las condiciones sonoras nos permitiera hacerlo bien, pero era muy así, mano a mano, tranquilo, en una charla que a lo mejor duraba 2 horas y terminó saliendo 8 minutos. Eso es otra cosa que quería preguntarte. ¿Cómo hicieron para compactar todo ese material o con qué criterios fueron seleccionando, fueron delimitando? Ese fue un gran trabajo de Florencia, que además de ser la directora, es la montajista de la serie. Y bueno, fue un trabajo justamente de montaje, de escuchar todo. Flor lo que hacía era trabajar por personajes. Nosotros en cada capítulo tenemos o 4 o 5 personajes, según la fábrica. Y a los mismos que entrevistábamos solamente en audio, también filmábamos mientras trabajaba. Entonces Flor laburaba como en imagen y sonido, medio en paralelo, y no, fue un trabajo bastante largo así de recortar cada historia y de elegir lo característico que tenía cada historia. Esto que te digo, un padre y un hijo, estas hermanas mellizas, íbamos viendo qué tenía de particular cada situación, cada fábrica. Claro, el espíritu de cada uno, podríamos decir, de los trabajadores de ahí. Que creo que tenemos un par de imágenes para ir pasando para que vean también. Buenísimo. Y otra de las cosas que me encantaría preguntarte es, como realizadora, bueno, en este caso como productora. Sí. Sin embargo, como realizadora audiovisual que sos, como comunicadora social, siempre te ha tocado trabajar en temáticas que atañen directamente a los derechos humanos, tal como mencionaste, como hablábamos también, o como también estuve investigando. ¿Qué fue lo que te pasó particularmente con en relación a todos los demás? Todos tus demás trabajos, me refiero. Sí. Particularmente nosotros hicimos la primera parte de la serie en un contexto social y económico muy distinto al de la segunda. Y la segunda, ya con una crisis mediante, era medio vertiginoso el contacto, ¿viste? Constante con los dueños de las fábricas o con el contacto que teníamos para entrar a cada una. Ahí estamos viendo, pueden pasar en pantalla completa para que todos vean, ahí estamos viendo. Bueno, eso es Sonder, eso es parte de la primera temporada, esa es la fábrica de guitarras de Casilda. Y ya te digo, hacer por ahí esta primera parte fue mucho más tranquila, más llevadera y demás. Ya la segunda
costaba porque en este contexto de crisis, viste, uno nunca sabía si un día lo llamaban y estaban abiertos y a las 2 semanas estaban empezando a desafectar gente y demás. Pero fue eso, como la sensibilidad con lo que el trabajo implica en cada uno de nosotros y nosotras. Creo que fue una serie que sacudió un poco por ese lado, ¿no? En cómo el trabajo es una gran parte de nuestra vida. Inevitablemente, y creo que eso genera grandes puntos de identificación. Totalmente. Luciana, muchísimas gracias por haber venido. Luciana La Coraza, productora, realizadora audiovisual, y quiero que vengas de vuelta, porque tenés una vasta trayectoria, bastante prolífica en estos trabajos, entonces queremos que vengas de vuelta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Ahora los invito a todos ustedes a ver cuáles son los estrenos de esta semana. ¿Lo vemos? Muy bien, son 7 los estrenos de la cartelera de esta semana. Para empezar, Un amigo abominable. Un amigo abominable. Buen cine de animación en donde nada es imposible y todo puede suceder. Para disfrutar con los pequeños. Esto hace mucho que no lo digo, pero lo voy a reivindicar ahora. No esperen a las vacaciones de invierno o a las vacaciones de verano para llevar a los chicos al cine. Llévenlos antes, sáquenlos a pasear antes. Muy bien, va un poco de todo esto. Un yeti en una terraza, imagínense. Y 2 pequeños oriundos de China. Un adolescente y otro niño. Uno escéptico y otro más aventurero, lógicamente, como todos los niños. Que serán los descubridores de esta criatura, como dice el título, abominable. La dirección está al mando de Jill Colton. ¿Escapó? ¡Quiero a mi yeti de vuelta! ¿Ese es tu hogar? Esto es Uruguay, una pequeña plaza financiera incrustada entre 2 gigantes. Muy bien, y vamos del yeti abominable en la terraza a otro tipo de abominación. Así habló el cambista. Brause, diputado, senador. Esto es ideal para quienes aman el cine de época. Una coproducción de Uruguay, Argentina y Alemania, dirigida por Federico Beiró y protagonizada brillantemente por Daniel Hendler, Dolores Fonsi y Benjamín Vicuña y por supuesto también nuestro querido Luis Machín, actor de aquí de Rosario. Vamos a abrir la cuenta más grande que haya tenido en su vida. Bien, nos remontamos a los años 70, los voy a poner un poco en contexto. Régimen militar, persecuciones, instituciones en bancarrota. Y entre tanta matufia, Uruguay pareció ser una especie de tierra santa para hacer desaparecer el dinero o para tenerlo de alguna manera asegurado. ¿Qué dice Gudrun de esto que vas a hacer? Humberto Braus es el cambista. Si quiere conservar su vida en medio de su desmedida ambición por el dinero, va a tener que poner a prueba su dudosa moral y negociar con la corrupción de las altas esferas políticas de la Argentina, cuya economía se encuentra en plena debacle. Había comenzado la corrida. Muy bien, noticias de ayer en resumen. Así habló el cambista, de Federico Beiró. Some people believe if we repeat stories often enough. Historias de miedo para contar en la oscuridad. Este es el tercer estreno de esta semana. They make us who Muy bien, las historias de terror de la joven Sara empiezan a cobrar vida, empiezan a tornarse, empiezan a materializarse en un plano tangible, en la realidad. Un grupo de adolescentes debe resolver el misterio que rodea a una serie de repentinas, macabras y sangrientas muertes que suceden en su pueblo. ¿Lo lograrán? Esta película se encuentra producida por el mexicano ganador del Oscar Guillermo del Toro y dirigida por el noruego André Obredal. No estudié noruego como para pronunciarlo adecuadamente, pero sé que es un gran director, por lo tanto se los recomiendo. tell me a story. Degli anni della mia vita, della mia unica vita, per poi congedarmi così senza neanche prendere il tempo di... Nuestros veranos. Esta película es un poco más fresca, un poco más adolescente, para drenar, para ir filtrando un poco tanto terror, tanto horror, tanta tragedia, como para oxigenarnos un poco, mejor dicho, para oxigenar la cartelera. Y ahora que estamos en primavera ya se acerca. Nuestros veranos. De esto se trata. Graduados de una escuela secundaria inglesa, experimentan el amor, la amistad y la despedida durante su último verano juntos antes de ir a la universidad. Una trama como esta, esto sí que no lo escuché nunca. Película dirigida por William Bindley, que también es el director de Madison, e interpretada por KJ Apa, que es actor de Riverdale, seguramente muchos la habrán visto por Netflix,
Maya Michelle y Jacob Latimore, que también trabajó en Belleza Oculta. Nuestros veranos. Muy bien, y de la Belle Époque del verano extranjero antes de entrar a la universidad y la flor de la vida, bajamos a tierra para encontrarnos con un documento que retrata lo que es una cruda realidad. ¿Quién mató a mi hermano? Un documental visceral, intenso, movilizante y también necesario, acerca del crimen de Luciano Arruga, quien desapareció el 31 de enero del año 2009. Este documental se encuentra dirigido por Ana Fraile, y por Lucas Escabino. Como les dije, Luciano Arruga desaparece en enero del 2009, el 31 de enero del 2009, y en octubre del 2014 se encuentran sus restos enterrados sin identificación alguna. Y hay fuertes sospechas sobre la policía local como autores de este crimen. Su hermana Vanessa y el grupo de familiares y amigos denuncian que lo ocurrido se trató de un crimen de lesa humanidad. ¿Quién mató a mi hermano? Acerca del crimen de Luciano Arruga. Mujer en guerra, llegó el momento del empoderamiento, aquí en la cartelera de la semana. Una comedia dramática irlandesa, ucraniana, escrita, producida y dirigida por Benedict Erlingsson. Les cuento, Hal es una mujer independiente que detrás de una vida tranquila y austera se desempeña como activista ambiental. Conocida por su seudónimo, que es la Mujer de la Montaña, en secreto le declara la guerra a la industria del aluminio y a su imparable y nociva contaminación. Justo cuando empieza a planear su maniobra maestra, su golpe maestro, recibe una carta que lo cambiará todo. Su solicitud de adopción fue finalmente aceptada y está a un paso de lograr el mayor de sus sueños, que es ser mamá. Y seguramente tendrá que renunciar a muchas cosas. Mujer en guerra. Y para culminar en esta cartelera, la cartelera de esta semana, Pájaros de verano. Está basada en una historia real que van a poder conocer en más de 2 horas de film. Así que vayan con tiempo y con ganas, les sugiero. Nos sumergimos en los orígenes del narcotráfico en Colombia, acá, visto desde los ojos de una familia indígena que se ve involucrada en el negocio del auge de la venta de marihuana a la juventud estadounidense en los años 70. Es el auge de la venta de marihuana. Desde Colombia han hecho fortuna. Carmiña Martínez, José Acosta, Natalia Reyes son los actores que dan vida a este film, que se encuentra bajo la dirección de Ciro Guerra y Cristina Gallego. Míralo, Rafa. La marihuana es la felicidad del mundo. Muy bien, esta semana no tienen excusa para no ir al cine. Son 7 los estrenos de la cartelera, así que aprovechen para ver absolutamente todo lo que hay. Yo tengo que brindar una serie de agradecimientos muy importantes antes de continuar el programa. En primer lugar, para Vixon, agencia de publicidad, que en breve vamos a ver la placa en pantalla. @soyvixon es su red a través de la cual pueden contactarla. Agencia de publicidad, community manager, para todo lo que se les ocurra referido a la materia en publicidad. Muchísimas gracias, Vixon, se los recuerdo, @soyvixon es su Instagram. Y ya que hablamos de redes, pueden seguirme a mí también por mi cuenta de Instagram, que es @lurrivoc. Se los deletreo, LURIV_OK, @lurrivoc en mi cuenta de Instagram para conocer todo sobre Cinético y más. Continúo brindando una serie de agradecimientos. Quiero agradecer a las personas que se encargan del look de cada semana. Agradezco a Samantha Bistolfi, que es mi asesora de imagen, con su marca Tuchilax. Ahí vemos la placa, two.chilax, @tuchilax o tuchilax en Facebook, o si no en Instagram, como acabo de decirles. Muchas gracias, Samantha. Quiero agradecerle también a la Santina Garage, porque miren lo que tengo puesto hoy, ya para ir recibiendo un poco la primavera. Ya la recibimos a la primavera en realidad. Ahí vemos la placa, @la Santina Garage vía Instagram, la Santina Garage por Facebook. Y ahí en el pasaje PAM van a encontrar prendas como esta, de medio tiempo, prendas más livianas, prendas más urbanas. Yo elegí esta vez un estampado, bueno, Samantha eligió un estampado repleto de flores, ya que estamos en plena primavera, como para hacer un poco de gala a todo eso.
Quiero agradecerle también a Sheila Wood por el maquillaje de esta semana, como todos los programas. @Sheila Makeup, Sheila con H entre medio, @Sheila Makeup vía Instagram, vía Facebook, Sheila Wood Makeup Studio. Y les paso también su número para que consulten lo que quieran. 341-322-6831. Y estoy peinado en el estudio de la mejor, que es Laura Andriani, la número 1. Hoy me peinó Evelyn para el estudio de Laura Andriani, así que obviamente la nombro como siempre. Paraguay 1947, 485-2723, @Lau_Andriani vía Instagram o poniendo directamente Laura Andriani vía Facebook con este jopo majestuoso con el que me peinaron hoy impecablemente como me peinan todos los programas. Muchas gracias a todas las personas que nombré por hacer que uno se vea bien para todos ustedes. Muy bien, continuemos con el programa. Estábamos hablando del Festival de Cine, estábamos hablando del corto ganador, que es La vida de las fábricas, y ahora voy a presentar a nuestra próxima invitada, que es la asistente de producción de La vida de las fábricas y también fue jurado en el Festival de Cine. La presento, está aquí con nosotros Carolina, bienvenida. Muchas gracias. Carolina Medina, gracias por venir a vos, un lujo que estés acá. ¿Es la primera vez que venís al canal? Es la primera vez que vengo al canal, pero me acuerdo que en este estudio, le comentaba recién a mi compañera cuando llegábamos, sí. En este estudio hacía las prácticas cuando estaba estudiando la carrera de cine. Y fue como un reencuentro con un espacio. Reencuentro y en otro momento. Sí. Y en otro momento. En otra instancia claro, también. Tal cual, en otra personal, instancia, en otra etapa de tu carrera. La primera vez que venías acá fue para hacer las prácticas de tu carrera y ahora estás aquí sentada siendo entrevistada por haber sido parte del corto ganador del festival, que es la vida de las fábricas, y por haber sido jurado también de la competencia de escuelas de cine. Contame un poco de todo eso. Muy reñida la discusión, la definición. Sí, muy interesante el proceso en sí. Nosotros fue un jurado conformado por 3 personas, éramos Sergio Armán y Pablo Barbieri. Entre los 3 tuvimos que visualizar cada uno 25 cortometrajes que combinaban los géneros de ficción, documental, animación. Y fue un proceso arduo, no solo en sí arduo, pero también muy enriquecedor ver todos esos cortometrajes, sino que fue arduo también en el sentido de luego poner en común esa selección con mis colegas jurados. Tuvimos que desarrollar ahí como una estrategia de ver cómo hacíamos esa selección, si mezclábamos entre los géneros, pero fue muy interesante y muy enriquecedor. Yo me dejó, fue mi primera experiencia también como jurado. Como jurado. Sí, entonces me dejó con ganas de participar en otro pronto. Claro, como jurado y también como parte de algún otro corto participante. Como jurado y como participante, podríamos decir también. Son muchísimos los cortos, hablábamos con Valeria Bollino antes de que comience antes del primer día del festival, antes de que comience este nuevo ciclo, esta nueva edición, de que este año se batió un récord, es la mayor cantidad de cortos que les han enviado para participar. De esos quedaron 25 y de todo eso tuvieron que seleccionar ustedes. Sí. ¿Uno solo, 2 o 3? Porque hubo más distinciones. ¿Cuáles fueron los criterios que emplearon a la hora de tomar esta decisión? Bueno, ¿según qué parámetros, qué características, qué es lo que buscaban? Tratábamos de poner un poco en juego la narrativa principalmente, el mensaje que querían transmitir estos estudiantes, porque no olvidemos que en sí todos estos cortometrajes son hechos en el marco de un marco académico, o sea, son todos estudiantes o son talleres específicos o están cursando la carrera de cine. Y tratamos en principio de priorizar la narrativa sobre todo, pero sin descuidar también la técnica. Nos parecía algo como muy fundamental ver no solo qué quiso decir ese futuro realizador, sino también cómo decidió contarlo. Y en un principio, bueno, arrancamos con esto de hacer como una preselección, digamos, respetando esto de las divisiones de las categorías de género, de documental, ficción y animación. Y luego, una vez que hicimos esa selección, ya empezamos a combinar, bueno, a ver cuáles compartíamos. Pablo eligió 5, yo había elegido otros 6, Sergio también, un par así, entonces fue ahí como cotejar cuáles eran los que teníamos en común, y sobre esos que teníamos en común fue como, bueno, ¿por qué nos parecía que era relevante que fuera o ganador o por lo menos recibir una mención? Muy bien, ¿y el que cumplía la mayor cantidad de estos requisitos o el que respondía a todos estos parámetros fue el corto ganador, que fue de Cuba? Sí, El Día de los Conectados, un documental que se hizo en el marco de un taller internacional en la Escuela de San Antonio de los Baños. Y lo elegimos porque nos parecía muy atractivo en cuanto al tema sobre el cual ellos deciden arrancar. El tema se llama, el cortometraje se llama El Día de los Conectados por el Día de los Enamorados, ya que todo gira en torno al 14 de febrero.
y en cómo afecta esa fecha no solo a las parejas y a la imagen que uno normalmente tiene del amor romántico, que es lo que se celebra en eso, sino también en las familias y esos vínculos de amistad también. Ellos dicen el Día de los Enamorados y de la amistad. Entonces es como, nos pareció que era muy atractivo cómo habían decidido abordarlo y cómo de una forma muy sutil también presentan ciertas realidades que atraviesa Cuba en cuanto a limitaciones por ahí tecnológicas y cómo les afecta a ellos el desarraigo de muchas personas que han salido de Cuba en busca de por ahí, otra situación económica. Esa fue como la priorización y después también una cuestión de producción, de que este proyecto en particular se había realizado en este marco de este taller internacional que te comentaba, que fue en el lapso de 2-3 meses de trabajo. Entonces nos parecía muy interesante eso de juntarse, generar en ese marco ese tema en particular, que es también un tema porque se graba en un día el documental, y la apuesta y el desafío de, bueno, vamos y grabamos todo. Sí, porque es el registro casi de 24 horas de todo lo que pasa en la plaza principal de San Antonio de los Baños en ese 14 de febrero. Entonces, es muy apasionante. Sí. Sabes que lo contás. ¿Y cuál fue el mérito o cuál fue el motivo por el cual fueron distinguidos los otros dos cortos? Porque hubo uno ganador, que es este de Cuba, el Día de los Conectados. Sí. Como vos bien decías, y hubo otro que fue Severino, de acá de Argentina, y otro más de la estación, de Colombia. Animación. Muy bien. Sí, bueno, Severino en particular nos parecía un proyecto a destacar. También por una cuestión narrativa hay toda una transformación de los protagonistas de esa historia. Son dos personajes, es la relación de un señor adulto ya casi tercera edad, casi senil, con su hijo y cómo le va afectando esta demencia que se va generando a partir de la edad y cómo afecta esa relación y cómo también el hijo se resiste un poco a aceptar esto. Narrativamente es muy interesante para verlo. Sí, muy movilizante lo que estás contando de ese tipo de vínculo y ese tipo de situaciones que atraviesan familiarmente muchas personas. Sí, bueno, y esto además tenía el condimento de que se fue a grabar en Entre Ríos. El realizador Gastón Calibari, el director, es de allá, no recuerdo bien la localidad donde grabaron, pero es todo un escenario desolado en el medio del campo, es muy agradable tanto en la historia como visualmente, es un muy buen cortometraje. Y luego teníamos La Silla de la Estación, que era una animación que, como vos decías, de Colombia, que también tiene ahí ya, esa la seleccionamos también por una cuestión de que narrativamente tiene un mayor atractivo porque es más una carga que uno le puede otorgar personalmente. Claro. No tiene una historia tal cual como por ahí estamos acostumbrados en las ficciones de, bueno, un principio, un conflicto y el final, sino que acá, haciendo uso del recurso de la animación, te plasmaba una historia que, dependiendo de cuál era la mirada que le otorgaba el espectador, podías como construir cuál era el mensaje que te estaba dejando. Y nos había parecido muy interesante eso, y también tenía mucho valor en cuanto a la banda sonora, y fue como, bueno, nos recostó porque dejamos muchos por fuera, había una gran selección de parte del jurado. Una pequeña sensación de remordimiento. Sí, era muy difícil en ese momento tener que decir, bueno, hasta acá. Bien. Ha sido un lujo tenerte, tanto a vos como a Luciana. Muchas gracias por haber venido, Carolina, y te esperamos cuando quieras con cualquier proyecto o el año que viene cuando vuelvas a ser jurado, participante, cuando vos quieras. Gracias. Perfecto, muchas gracias a vos. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre por aquí por la pantalla de Televisión Regional. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Cinético en su tercera temporada. Buen fin de semana, gracias.